y los espacios o los huecos de Kirkwood, ¿ya? La resonancia, estos puntos que están aquí están en resonancia. Fíjense que resonancia con Júpiter de 3s1 quiere decir que todos estos asteroides que están acá, a la izquierda de esa línea punta, todos estos que están acá, están en resonancia de 3s1 con Júpiter. Este compadre, Júpiter, por su gran masa, atrapa a los asteroides. No solamente tiene troyanos, tiene muchos troyanos, muchos, ¿ya? Yo diría unos cuantos, cientos de miles. Es capaz también de producir esto en el cinturón principal. Entonces, estos asteroides que están acá, quiere decir que por cada 3 vueltas que da estos asteroides alrededor del Sol en su órbita, Júpiter da una vuelta. Eso es resonancia de 3s1 con Júpiter de todos estos asteroides, que son muchos, los que están entre 2.1 y 2.4, 2.5 UA, que son más o menos, ahí está la cantidad, fíjense, 250 para estos que están aquí, sobre 300 para los que están a esta semieje mayor. O sea, interesante el tema. Fíjense, aquí, bueno, estos que están acá son los espacios de Kirkwood o los huecos de Kirkwood, donde no hay asteroides, ¿ya? Si un asteroide llega a estar en estos puntos, matemáticamente con las leyes de física, es directamente disparado fuera del sistema solar o perturbado y se manda al interior y se convierte en un NIO o en un FA, que son los que estudiamos y producen peligro para la Tierra, ¿ya? Este es resonancia de 5s2, todos con Júpiter, ¿eh? Todos estos son resonancia con Júpiter. 5s2, estos asteroides que están entre 2.5 y 2.82 por ahí, estos tienen resonancia de 5s2, quiere decir que por cada 5 vueltas que dan estos compadres, estos asteroides, estos cuerpos rocosos alrededor del Sol, Júpiter da 2 órbitas o 2 vueltas alrededor del Sol. Eso quiere decir el tema de la distribución, número de asteroides versus semieje mayor, importante esto. Fíjense, entre 2, 2.1, 3.5, más allá, los espacios o huecos de Kirkwood y los puntos de resonancia principales. Hay más puntos de resonancia, no son los únicos. Nada, eso. ¿Ok? Seguimos. Bueno, dice que la órbita de estos cuerpos es muy compleja. Pueden ser estables entre más o menos 10 a 100 millones de años. Se mantienen estables estas órbitas como se conocen. Siento perturbados por algunos planetas. Por eso hay que, cuando se descubre uno, se le da un año de descubrimiento, un catálogo, después un número final o un nombre algunas veces. Cada vuelta sus elementos orbitales o su órbita va cambiando, ¿ya? Por las perturbaciones que producen los planetas que cuando se acercan a ellos, principalmente Júpiter, ¿ya? Saturno también lo hace, por supuesto, por su gran masa. Pero esta órbita se mantiene más o menos en promedio entre 100 a 10 millones de años. Después se colocan en órbitas inestables, se escapan del sistema solar, se acercan a la Tierra, impactan la Luna, impactan, se dio como algunos cuerpos, el cometa Shoemaker-Levy 9, que impactó el año 94 Júpiter. No estamos hablando de cometas, pero estas cosas de perturbaciones planetarias y colisiones hacen que se vuelvan órbitas inestables y se alejan del sistema solar, cambian su órbita, nunca hacen daño o de repente impactan un planeta interior o impactan otro asteroide. Eso ocurre, ¿ya? Estas colisiones producen lo que se llama luz zodiacal. Esta luz zodiacal no se da a simple vista, por supuesto, es el polvo material que va quedando alrededor del plano de la eclíptica en el fondo de la esfera celeste, ¿ya? ¿Qué es la eclíptica? Recordemos que la eclíptica es el plano que forma la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Estos dos cuerpos forman un plano en el espacio que se proyecta y alrededor de ese plano están la mayoría de los asteroides que tienen órbita estable y que orbitan entre Marte y Júpiter, como los principales descubiertos, que son Ceres, Juno, Vesta, Juno y otros más que vamos a mostrar un poquito más adelante, ¿ya? Y alrededor de este plano se produce esta luz zodiacal que está formado por millares de hielo, cuerpos pequeños, polvo de colisiones que se mantiene más arriba y más abajo del plano de la eclíptica. Bueno, aquí hay una pequeña clasificación principal, ¿eh? No es la que hay final, porque cada clasificación que está aquí de asteroides tiene subdivisiones. Recuerden que el video lo estamos tratando de hacer lo más cortos, breve, preciso posible, porque la información es demasiada. Entonces aquí están, bueno, catalogados en el tipo de espectro y su química, ¿no es cierto? Están los carbonáceos, que principalmente de carbón, los tipos C, que son más o menos 3/4 partes de asteroides, los de silicato, tipo S, más o menos un 17%, y los metálicos de níquel y hierro, tipo M, que son más o menos un 8%, ¿ya?
Sabemos que estos asteroides se formaron cuando se formó el sistema solar en una nebulosa, y se piensa que no se alcanzó a formar un planeta, que se buscó en el siglo XIX, hasta que se descubrió Ceres y el otro asteroide en ese siglo, porque no se formó, no se alcanzó a formar por la gran gravedad que tiene Júpiter, que impidió que este cuerpo se condensara en un cuerpo o en un planeta único. Quedaron dispersos con un cuerpo rocoso orbitando dentro de la órbita, ¿no es cierto?, entre él y Júpiter y Marte, ¿ya? El tema es complejo, pero esa es una idea. Bueno, ahí está explicado los huecos de Kirby, que los mostramos ya, la resonancia también la mostramos, y hablamos de las órbitas inestables de estos cuerpos, ¿ya? Y algunas veces, como sabemos ya, vamos luego a la cantidad de cuerpos que hay. De repente estos cuerpos o siempre han estado pasando, o de repente por impacto, por inestabilidad o por gravedad, son expelidos hacia el exterior o hacia el interior y se acercan de forma peligrosa a la Tierra. ¿Ok? Bueno, aquí aparece, disculpen, gracias por el leer, el tema de los cuatro principales, los primeros cuatro descubrimientos. Fíjense que se cubrió justo el año nuevo, de 1801, se descubrió Ceres de Palermo. Giuseppe Piazzi, un astrónomo italiano, lo encontró. Es el más grande de todos, tiene más o menos cerca de 1000 kilómetros. Ahí está el año de descubrimiento de Palas, Juno y Vesta, ¿ya? Y fíjense que de este descubrimiento de 1807 a 1845 pasaron varios años más hasta que se descubrió Astrea. Esto tiene que ver con el tema que son muy pequeños, ¿ya? Muy tenues, tienen un poco albedo. El albedo es el número que indica la cantidad de luz reflejada que entregan a la vista, o los ojos humanos, al telescopio o la cámara fotográfica para poder verlos, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, un albedo 0.1 significa que el 10% de la luz es reflejada y el 90% de la luz que llega del sol es absorbida por el cuerpo. Entonces cuesta mucho verlos. Tenemos que recordar o considerar que en este siglo, hasta principios del siglo XX, o sea, hasta el 1800, se hacía a ojo desnudo. Solamente a finales de este siglo se empezó a sacar fotografía y empezaron a aparecer más más asteroides descubiertos. Ahí aparece finalmente, lo muestra después al final de esta parte A, la cantidad de asteroides descubiertos hasta la fecha, que son un poco más que esto ya, ¿ya? Y tienen nombres, bueno, de mitología griega, romana, etcétera. Uno puede ver en internet, en Wikipedia puede ver qué significa Ceres, donde hay el nombre Palas, donde hay el nombre Juno, Ícaro, Adonis, etcétera. Eros, que hay muchos, ¿ya? Eso, bueno, aquí vamos a continuación fíjense, lo que estaba hablando un poquito. Fíjense que aquí están los primeros 20 asteroides descubiertos. Estamos hablando de, mire, fíjense, de aquí a este año hay 50 años, o sea, la mitad de un siglo, y hay solamente 20 descubiertos. Vamos a mostrar después la cantidad de asteroides que se han descubierto en los últimos 1, 2 o los últimos 10 o 20 años comparados con esto, ¿ya? Recuerden que estos son solamente observados a ojo desnudo, solamente con mucha paciencia de estos personajes, Olbers, Henke, Piazzi, Gen, británico, que tienen aquí su número de catálogo, su designación provisional dado por el MPC, el Minor Planet Center, disculpen mi inglés por supuesto, y aquí está el año de descubrimiento y el lugar, ¿ya? Está todo esto ahí, están todos los descubiertos de ese siglo, y todos los descubiertos en todas partes están en internet. Hay páginas de la Universidad de Pisa, la NASA tiene un montón de páginas libres donde pueden ver estas cosas. Es cosa solamente de buscar. Recuerden que aquí solamente estamos entregando cosas para tener un cierto orden y alguna información con cierta lógica, nada más. Bueno, aquí tenemos un esquema bonito que muestra los cuerpos con respecto a la masa. Fíjense que todo esto que está acá, esta circunferencia, muestra la cantidad de masa de todos los asteroides más o menos descubiertos, proyectados, estimados por supuesto, no es seguro que sea así, es una estimación con cierto orden de error, ¿ya? Están todos los asteroides en la masa. Fíjense que el asteroide Ceres, aquí está Ceres, que es el más grande, tiene más o menos 1/3 de la masa de todos los asteroides. Después tiene Vesta, también los primeros descubiertos, la más grande, ya refleja más luz, por eso se descubrieron, tiene más o menos esa cantidad de masa comparada con el total. Aquí tenemos a Palas, aquí tenemos a Igea, y por acá está Juno. Fíjense que aquí están los principales que tienen mayor masa, está acá.
Aquí está, no sé, podrán 2/3 partes. Entre toda esta parte, 2/3 partes de la masa de asteroides. Una tercera parte solamente Ceres. Y esta parte que está acá es otra tercera parte, el resto de los que están acá, que son los más grandes, los que tienen mayor masa y fueron descubiertos en el siglo XIX. ¿Ya? Y toda esta parte que está ahí de ese color, otros, dice, está el resto de los otros cuerpos que son los que pasan cerca de la Tierra, los Nio, los Fa, los Satón, los Amor, los Apolo, que pueden ustedes buscar en internet qué significan todas estas cosas, porque no da el video para explicar cada tema, ¿no? Hay mucho que entregar en cada gráfica que mostramos acá. Bueno, y aquí dice estimación también, que dice la masa total de todos los asteroides es del orden del 4% de la masa de la Luna. Imagínense, son muchos, pero son pequeños, pero igual harían daño y hacen daño cuando caen a la Tierra porque traen mucha energía cinética. Están viajando desde el orden de los 20 y tantos, 18 kilómetros por segundo. Entonces cuando llegan aquí abajo, toda esa energía se convierte en calor y se disipa en forma de energía de radiación y produce mucho daño. Así que cae en una ciudad o en el mar, produce un tsunami, deja la crema, ¿ya? Bueno, aquí estamos hablando no de masa, de tamaños comparativos. Fíjense, aquí está de fondo en gris la Luna, el tamaño. Aquí esta distancia mide 1000 kilómetros, que es el diámetro más o menos de Ceres. Ahí está 2 Espalas, Juno, Vesta, y acá está, fíjense que está el 10 Higia, que es uno de los más grandes, pero está en el 10º lugar. Bueno, ahí hay otro más, Eb, Iris, Flora, Metis, etcétera. Algunos de estos asteroides tienen su familia, asteroides que tienen los mismos elementos orbitales en su órbita. Interesante, familias hay unas 20 o 30 o más, creo que es complicadísimo el tema de la dinámica. Bueno, lo dijimos al principio. Bueno, aquí viene algo interesante que yo lo rescaté de los últimos videos de la NASA, de gente que trabaja en el Jet Propulsion Laboratory en JPL en Pasadena, California, donde uno muestra un poquito el tamaño de población. Fíjense que este observatorio espacial, que antes se llamaba WISE, que capta radiación infrarroja a estos cuerpos que no se pueden ver. Por eso es muy importante el trabajo que está haciendo este observatorio desde el año 2000, mira, hace poquito, del año pasado, septiembre, empezó a trabajar y hizo un muestreo, un censo de asteroides, y bueno, se llegó a datos bien interesantes que vamos a mostrar al final también con el trabajo de él. Pero aquí podemos mostrar algunas cosas también, agregar. Fíjense que estimaciones de tamaños y población. Fíjense, dice que asteroides más o menos de 1 kilómetro de diámetro o más grandes, aproximadamente se estima que son unos 940 o más. Descubiertos, 86% aproximadamente.